Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pro Angelica Italia en turno está electa. Queridos hermanos, hemos escuchado hoy las lecturas de la vigilia. Pentecostés es una de las grandes celebraciones de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo. Y tiene una misa de vigilia y tiene una misa del día. Nosotros hemos escuchado las lecturas propias de la vigilia. Si venís a misa mañana, escucharéis las lecturas del día o las podéis mirar en vuestra casa, porque son lecturas que todas ellas nos van mostrando aspectos del misterio, no tanto de lo que es el Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo, porque es persona, cuanto de lo que el Espíritu Santo realiza en nosotros y de la necesidad que tenemos de ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en primer lugar, hay que decir que es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la historia de la Iglesia, en los primeros siglos, como sabéis, se fue clarificando la manera de expresar la fe. Nosotros ahora tenemos palabras muy precisas, a veces tan precisas que nos cuesta entender su significado porque se ha perdido el uso. Pero en los primeros siglos buscaban las palabras para explicar lo que creemos y explicarlo de una forma que no hubiera confusión o que hubiera mayor claridad. Entonces algunos decían: el Espíritu Santo no es Dios, sino que es algo que Dios nos da, o es una criatura inferior a Dios. Y entonces los padres de la Iglesia, San Atanasio, por ejemplo, pues decía: no, tiene que ser Dios. Y decía: ¿por qué decimos que es Dios? Dice: porque nos damos cuenta de que nos diviniza. Y si nos diviniza, tiene que ser Dios. Es un argumento muy interesante porque indica que había como una percepción, una relación, podríamos decir, personal con Dios, experiencial, fundada en la fe, en lo que habían conocido, ¿verdad? Porque se les había predicado, en lo que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Pero también había un aspecto vivencial. Y creo que eso es muy importante para nosotros también, recordarlo. Y es un poco lo que expresan las tres lecturas que hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy. En la primera, que es una profecía de Joel, Dios anuncia, en el Antiguo Testamento contiene anunciado, profetizado, prefigurado lo que después se cumple en Jesucristo. Entonces el profeta Joel, con esas imágenes tan sugerentes, pues habla de cómo, dice: vuestros hijos profetizarán, y habla, dice: derramaré y pondré señales en el cielo y en la tierra. Son figuras. Pero Jesús en el Evangelio lo explica más claramente. Dice: el que cree en mí, el que tenga fe, dice, de su interior manarán ríos de agua viva. Eso también es una imagen. Pero lo explica, el mismo Evangelio lo explica. Dice, decía eso refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Entonces esto sí que nos interesa, porque ahora tienes que pensar qué significa lo que veía San Atanasio, lo que podríamos ver nosotros, qué significa de su interior
brotarán ríos de agua viva. Es una expresión que se puede aplicar a Cristo, al corazón de Cristo, del cual brota la vida para los hombres, pero también se puede aplicar al corazón de los hombres, en tanto que, unidos a Jesús, recibimos ese influjo del amor de Dios a través del corazón de Cristo. De su interior brotarán ríos de agua viva. Decía eso, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Qué puede significar esto? Creo que hay un sentido que todos podemos entender, y es descubrir que de nuestro interior puede salir algo que realmente surge de nuestro interior, pero que no ha sido provocado ahí por nosotros, sino que es Dios el que produce eso en nuestro interior. Es la gracia de Dios. Eso, sobre todo, ¿cómo se va a manifestar? No se va a manifestar seguramente en visiones extraordinarias, aunque lo anuncie Joel. ¿Cómo se va a manifestar sobre todo? Se va a manifestar sobre todo mediante la caridad. El río de agua viva, que anuncia también el agua y la sangre que brotan del corazón traspasado de Cristo, el río de agua viva, es decir, aquello que tiene el poder también de transformar o de dar sentido al mundo en el que nosotros vivimos, es producido en nosotros por alguien que no somos nosotros, pero que quiere hacerlo con nosotros y en nosotros, el Espíritu Santo, que viene a nosotros, ¿verdad?, y transforma nuestro interior y nos hace capaces de amar de una forma nueva. Después, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, se dice, pues es pluriforme, significa, genera muchas cosas distintas, y el Espíritu Santo, porque es el que dinamiza la Iglesia, pues produce efectos muy distintos y salen santos con características muy diferentes. Aquí es bonito en nuestra Iglesia que tenemos muchas imágenes de santos distintos. Está San Antonio María Claret, San Carlos Borromeo, Santa Rita, San José, Santa Teresita, imágenes. Muchos santos distintos, pero en todos ahí ha brotado ese río de agua viva que vivifica después también la realidad y que se manifiesta principalmente mediante la caridad, mediante el amor, que luego será perdón, será compasión, será capacidad para aceptar las dificultades y unirse en esas dificultades a Jesús, será generosidad, será fortaleza, será muchas cosas, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a fijarnos en otra cosa que también decía Jesús. Dice, todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. En el Evangelio encontramos que hay un momento en que el Espíritu Santo, como en forma de paloma, dicen los evangelistas, desciende sobre Jesús. Es el momento del bautismo, desciende sobre la humanidad de Cristo. Jesús ya es Dios, pero sobre su humanidad también viene el Espíritu Santo, como un signo de lo que después Jesús resucitado va a dar a los hombres. De hecho, cuando Jesús resucitado, explica el evangelista San Juan, se aparece a sus apóstoles, les dice la paz, pero después les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes os retengáis, les quedarán retenidos. Esa frase es muy importante. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. ¿Cómo es posible? Si perdonar solo puede Dios los pecados. ¿Cómo es posible? Porque a la Iglesia envía el Espíritu Santo, entonces la Iglesia actúa movida, vivificada por el Espíritu Santo. Esto nos cuesta entender, pero os voy a explicar una anécdota de la historia. En la época del cardenal Newman, que está canonizado, había otro que también fue cardenal, Manning, que no está canonizado, pero que también se convirtió, también era anglicano y se pasó a la Iglesia Católica. Manning era pues un pastor anglicano, un ministro anglicano. Y un día él se hizo esta reflexión, muy interesante, y que de alguna manera
la podemos hacer todos los sacerdotes. Se preguntó, dice, ¿con qué autoridad yo le digo a la gente que se comporte de esta manera o de otra? ¿En nombre de quién yo puedo decirle a la gente, mirar, el Evangelio significa esto? O tienes que creer estas cosas. Y entonces él se dio cuenta de algo. También pasaba en ese momento que en Inglaterra, la Iglesia anglicana, ¿verdad?, pues estaba muy vinculada al Parlamento y el Parlamento determinaba cosas, incluso sobre lo que había que querer. Pero entonces Manning, el cardenal Manning, que después fue cardenal, dice, nosotros solo podemos enseñar si el mismo Espíritu Santo que un día bajó sobre los apóstoles en Pentecostés sigue actuando en la Iglesia, sigue actuando en la Iglesia, sigue vivificando la Iglesia. Y dice, porque si no, ¿cómo sabemos que esos libros son los inspirados? ¿Cómo sabemos que quieren decir lo que nosotros explicamos? ¿Cómo sabemos incluso que lo que definió un concilio, este año que estamos en los 1700 años del concilio de Nicea, cuando afirmaba la divinidad de Cristo, quería decir que Jesús era hijo de Dios y no otra cosa? Dice, eso solo podemos saber porque el Espíritu Santo continúa actuando en la Iglesia. Entonces él dijo, la única institución, o la institución que hoy en día continúa afirmando eso, es la Iglesia Católica. Y por eso él pidió pasar de la Iglesia anglicana a la Iglesia Católica y fue acogido en ella. Es el Espíritu Santo el que vivifica la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que, y no debemos olvidarlo, cuando nosotros obramos bien, es el Espíritu Santo el que nos mueve a obrar bien. Es Dios, si queréis, a través del Espíritu Santo, pero son inseparables. Padre, Hijo y Espíritu Santo no se pueden separar, pero se le atribuye al Espíritu Santo. Por eso en el credo, que después rezaremos, decimos, es Señor y dador de vida. ¿Qué significa es Señor y dador de vida? Dios es uno. Ahora no podemos explicar todo eso, pero Dios es uno. ¿Pero qué significa es Señor y dador de vida? Que lo decimos en el credo. Significa que señorea, que mueve nuestra vida y comunica la vida de Dios, nos diviniza. El Espíritu Santo nos lo envía a Jesús cuando ha sido glorificado, cuando ya ha subido al cielo, y lo envía a la tierra, y de esa manera nos comunica a nosotros la vida divina. ¿De qué manera? Pues ese Espíritu Santo que descendió sobre él en el bautismo, ese sobre su humanidad, ese Espíritu Santo que él envía desde el Padre, desde sentado a la derecha del Padre nos envía, ese Espíritu Santo que es Dios, principalmente, en primer lugar, actúa directamente a través también de algo material, que son los sacramentos, a través de algo visible, que es la Iglesia, a través de algo que podemos escuchar, que es la palabra de Dios. Y sin embargo, todo eso que nosotros veneramos, decimos que es un libro sagrado, o decimos que son sacramentos, o decimos, ¿verdad?, que la Iglesia es santa, todo eso es porque el Espíritu Santo lo penetra y a través de todo esto también nos permite a nosotros pues vivir esa vida de Dios. Hemos recibido el don del Espíritu Santo. Somos verdaderamente hijos de Dios. Pero hemos de poner nuestro corazón, nuestra mente, hemos de poner nuestra vida en sintonía con el Espíritu Santo. Celebremos, pues, queridos hermanos, con alegría esta fiesta de hoy. Recordamos que el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles y María Santísima, que se habían reunido en oración. También nosotros ahora congregados para celebrar los misterios de Cristo, de su muerte y resurrección por nosotros, pedimos saber acoger cada vez mejor los dones de la gracia para que esos ríos de agua viva fecunden nuestra vida y se manifiesten en obras de amor hacia los demás.